en la clase 11, dice. Parece que se me pasó un número. Ah, debe ser la clase 10 nomás, porque la clase de PCR yo la había dividido en dos, pero después la dejé en una sola. Entonces esta debería ser la clase 10. Yo de ahí lo voy a corregir. Entonces, dentro de las técnicas de análisis de biomoléculas que se emplean aquí en la región, vamos a ver la secuenciación del ADN. En realidad, la secuenciación del ADN no se hace acá. Generalmente se manda a hacer al extranjero. Se envía la secuencia, o sea, se envía el ADN y ellos lo secuencian, por ejemplo, no sé, pues en Japón, de ese estilo, y te envían la secuencia y te cobran obviamente por ese servicio. Pero según mi humilde opinión, ustedes tienen que saber por lo menos el principio básico de cómo se secuencia. Bueno, el genoma o secuencia completa de ADN de un organismo es toda la información genética heredable del núcleo celular, también incluye los plásmidos si los tiene, y la información genética que está en el ADN de las mitocondrias y de los cloroplastos. Por lo tanto, cuando se habla de secuenciación, significa que se va a determinar el orden en que estas bases nitrogenadas se van enlazando, ¿ya? Por ejemplo, si vienen 3 timinas, después una adenina, después 5 guanina, etc. Hay genomas secuenciados ya. Por ejemplo, vamos a tener que, bueno, vamos a hablar de los 5 primeros que se secuenciaron. El de este gusanito, un nemátodo es un gusanito microscópico que habita en el suelo, son muy chiquititos, y este Caenorhabditis elegans fue secuenciado teniendo 8 por 10 elevado a 7 pares de bases. Aquí me falló el 10 elevado a 7, ¿ya? Pero ese es un 10 elevado a 7. El Homo sapiens tiene 3 por 10 elevado a 9 pares de bases. 9 pares de bases. Arabidopsis thaliana, conozcan esta planta, chicos. Prácticamente la base de la investigación en ingeniería genética vegetal se ha hecho con esta planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una planta de fácil reproducción, es una planta que puede dar generaciones, más de una generación en el año, ¿ya? Y está secuenciada. Entonces, es muy utilizada, es la cantidad de paper respecto a la Arabidopsis italiana es grandísima. Drosophila melanogaster con 1.65 por 10 elevado a 8 pares de bases. Como se dan cuenta, las cantidades no están dando una idea exacta de el tamaño del genoma. Por ejemplo, entre Arabidopsis thaliana y Drosophila es re poca la diferencia y sin embargo son completamente distintas. Y Anopheles gambiae, que tiene 2,78 por 10 elevado a 8 pares de bases, que es el mosquito que transmite la malaria. Ya, veamos entonces cómo se secuencia. Más o menos a finales de la década de los 70 se generaron 2 métodos de secuenciación. El 77, Maxam y Gilbert eran un equipo, Sanger era otro equipo, y estos dos equipos independientes formaron o generaron dos formas de secuenciar. El de Maxam y Gilbert es un método químico de degradación, pero es un método engorroso, ¿ya? Es un método complejo, entonces se dejó de usar. Sin embargo, el método de Sanger, quien ganó el Premio Nobel de Química el año 80, desarrolla
este método de secuenciación, que es la base de los métodos de secuenciación actuales, ¿ya? Este también es conocido como método de los terminadores de cadena o método didesoxy. Aquí me falta una I. Es una I, no una E. Didesoxy. Didesoxy. Ahí está. Didesoxy. El método de degradación química no lo vamos a ver porque, como les digo, es un método engorroso y que ya no se usa, ¿ya? Pero por si alguien quiere saber, ahí está más o menos lo que se hace. Se van cortando los trozos de ADN en las bases que van terminando, o sea, en las zonas que van terminando en guanina o en citosina o etcétera, etcétera, y se van viendo los trocitos y se va reconstituyendo la secuencia. Es muy complicado. ¿Qué ventaja tiene? Que el ADN se usa directamente, mientras que en el caso de la secuenciación de Sanger hay que clonarlo, o sea, hay que ponerlo dentro de un vector, ¿ya? Que eso lo vamos a ver enseguida. Desventaja que ha quedado en desuso porque es muy complejo. Los reactivos de este método no pueden transformarse en un kit, ¿ya? Ustedes cuando entren al laboratorio se van a dar cuenta que hay un kit para extraer ADN desde hojas. Hay un kit para extraer ADN desde fruto. Hay un kit para sacar el ADN desde el gel y purificarlo. Y así, o sea, hay muchas cosas que están en kit y se favorece mucho el trabajo en el laboratorio. Entonces, determinar la secuencia de nucleótidos de un ADN es secuenciar. Lo que se hace generalmente es conseguir muchos fragmentos de ADN que terminen en una base nitrogenada específica, ¿ya? Y después esta serie de fragmentos se recompone, o sea, se arma como un puzzle, como un rompecabezas, ¿ya? Así se han podido secuenciar todos los genes que se conocen hasta el momento, o sea, todos los genomas. Bueno, este método perdón, que es la técnica de determinación de la cadena o el método del didesoxy, que fue creado por Sanger, aprovecha la forma normal en que se replica el ADN, o sea, igual que el PCR. Y lo que hace es extender la cadena de DNA, pero la enzima ADN polimerasa, para poder agregar nucleótido, necesita el 3'OH libre en el azúcar. ¿Se acuerdan? Que para que se forme un enlace fosfodiéster, no sé si eso lo vieron en biología, no sé qué ramo tuvieron antes, pero para que se forme un enlace fosfodiéster, si aquí tenemos el azúcar, ahí está el carbono 1', carbono 2', carbono 3', 4', y aquí arriba el carbono 5'. Entonces, para que pueda agregarse un nucleótido, supongamos que para acá sigue la cadena, para que pueda agregarse un nucleótido, aquí en el carbono 3' tiene que haber un grupo OH. De lo contrario, no se forma el enlace fosfodiéster, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un desoxinucleótido. Miren, está mucho más bonito que el que yo dibujé. Aquí está la base nitrogenada. Aquí está el carbono 1', 2', 3', carbono 4', y este que está aquí es el carbono 5'. Y vemos que en el carbono 3 tiene un grupo OH. Y aquí tenemos un didesoxinucleótido. Ojo, este es desoxi y este es didesoxi. ¿Ya?
¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Son prácticamente iguales, pero ojo, en el carbono 3, tiene solo un hidrógeno y no un OH, como el desoxinucleótido. Por lo tanto, si la enzima ADN polimerasa la TAC ADN polimerasa está agregando nucleótidos, va a estar tomando los DNTPs. Por ejemplo, va a estar tomando ATP, CTP, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ya, ¿y qué pasaría si en ese tubito yo le agrego también didesoxinucleótidos de ATP? O sea, de estos. Va a tener los DNTPs de todas las bases de ATP, CTP, GTP, etcétera, ¿ya? Va a tener todos los elementos para que se produzca la síntesis del ADN, pero va a empezar a agregar nucleótidos y cuando aparezca un didesoxinucleótido, hasta ahí llega la generación del ADN, hasta ahí llega, porque no puede agregarlo. Entonces se le va a generar un fragmento. Empieza de nuevo a replicar y supongamos que ahora apareció antes, se le va a generar un fragmento más pequeño, otro más largo, otro más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es como la base. Lo vamos a ver, tengo más para mostrarles. Los fragmentos se generan porque se van a agregar didesoxinucleótidos a cada tubito de reacción. Va a haber un tubito para los didesoxinucleótidos de ATP, otro tubito con un didesoxinucleótido para timina, otro con didesoxinucleótido para citosina y otro para guanina. Cada vez que a la enzima le aparece un didesoxinucleótido, se interrumpe la síntesis del ADN. O sea, nos queda hasta ahí nomás la cadena. Ya. La secuenciación entonces de este método de Sanger consiste, aquí tenemos la base, el azúcar y el fosfato, en que tiene que haber este 3'OH para que se produzca el enlace. Cuando no lo hay, por ejemplo, como el didesoxinucleótido que está ahora ahí graficado, no se va a producir el enlace, ¿ya? Entonces, no se va a producir el enlace. Fíjense acá. Acá acabamos de agregar un nucleótido a la cadena, ¿no es cierto? Y en paralelo se formaron los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Le queremos agregar el segundo nucleótido, no hay problema, pero ojo, el segundo no era un nucleótido cualquiera, era un didesoxinucleótido. Por lo tanto, cuando le quiero agregar el siguiente nucleótido ya no puedo. ¿Por qué? Porque este hidrógeno de aquí no me permite hacer el enlace fosfodieste. Veámoslo de nuevo. Lamentablemente está al revés porque como siempre 5', 3'. Ya, aquí tenemos una cadena, se formaron los enlaces puentes de hidrógeno y le tenemos que agregar otro nucleótido, ¿ya? No hay problema porque en el carbono 3' tiene un OH. Entonces llega el nucleótido y se forma el enlace fosfodiéster. Pero este nucleótido que acaba de ingresar es un didesoxinucleótido. Por lo tanto, cuando yo trato de agregarle el siguiente nucleótido para que siga creciendo la hebra, no es posible y me va a quedar este pedacito de ADN, este. Ay, se me fue para el lado. Este pedacito de ADN. ¿Ya?
Supongamos que no me salió el didesoxinucleótido y yo sigo, y de repente me aparece acá. Me va a quedar un pedacito más largo. Y así, ¿ya? Abreviadamente, ¿qué es lo que requiere este método? Necesitamos un ADN molde, ¿no es cierto? O sea, el ADN que yo voy a secuenciar va a ser mi ADN molde, ¿ya? El ADN que yo voy a secuenciar es mi ADN molde. Ahí tengo entonces mi fragmento de ADN molde. Voy a utilizar un primer, como igual que en la síntesis, igual que en el PCR, ¿ya? Que tiene que ser complementario, uno para el 5' y otro para el 3'. Voy a usar los desoxinucleótidos, o sea, en realidad son de ATP, ATP, CTP, GTP, etcétera, porque se requiere energía, ¿ya? Y voy a requerir didesoxinucleótidos. Pero ojo, de una base por cada reacción. Por lo tanto, van a haber 4 reacciones, o sea, 4 tubitos, ¿ya? Esos 4 tubitos, cada uno va a ser para una base nitrogenada. Entonces, también necesito una ADN polimerasa, que es la que va a ir agregando los nucleótidos, ¿ya? Y vamos a tener aquí, espero que les quede claro con esta animación. Miren, ahí tenemos nuestro ADN molde, ¿ya? Este va a ser nuestro ADN molde, o sea, el que hay que secuenciar, ¿ya? Y le acabo de agregar un trocito, o sea, le agregué timina, adenina, bla, 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 y llegué hasta guanina. Le voy a agregar otro que correspondería a una timina, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Apareció un didesoxinucleótido y ya no se pudo seguir. Entonces me va a quedar el primer trocito. Vuelve la enzima a trabajar, le aparece otra vez el didesoxinucleótido de adenina y nuevamente no puede seguir multiplicando, o sea, replicando el ADN y se genera un segundo trocito. Después este otro duró más, tardó más en aparecer, ups, de nuevo, ¿no es cierto? Y así se nos va generando una serie de trozos. Ojo, todos terminados en adenina, porque estamos en el tubo de adenina. Todos terminados en adenina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo cuando tengo trozos distintos? Yo hago después una electroforesis. ¿Ya? Y en esa electroforesis yo voy a poner aquí el marcador de peso molecular, ¿no es cierto? Marcador de peso molecular. Y aquí voy a poner, por ejemplo, el primer tubito que es de adenina. Entonces se me van a ir separando por tamaño, ¿se acuerdan? Los distintos trocitos que acabo de generar. Voy a tener otro tubito con didesoxinucleótido de timina y uno para cada base nitrogenada. Ya, díganme si hasta aquí se entiende. Voy a hacer una pizarra para explicarles lo de los tubitos, aunque parece que más adelante está. Pero igual, vamos a jugar con la pizarra. Ya. Entonces, yo voy a poner
en un tubo voy a poner DNTPs, o sea, desoxinucleótido trifosfato, o sea, voy a poner ATP, CTP, GTP y TTP. ¿Ya? Ya, los hice ingresar al tubito. Voy a poner buffer para la enzima, voy a poner la enzima, ¿no es cierto? La ADN-POL. Voy a poner, que generalmente es una TAC, ADN-POL. Voy a poner los primers, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a poner todo. Pero, ¿qué es lo interesante? Que a este tubito yo también le voy a agregar didesoxinucleótido de adenina. ¿Ya? Adenina. Entonces, también lo voy a agregar en el tubito junto con todas las otras cosas que le agregué. Después hago lo mismo, pero pongo un didesoxi de timina. En el otro, un didesoxi de guanina. Y en el otro, un didesoxi de citosina. Todo lo demás lo repito, ¿ya? Entonces, la enzima empieza a copiar, si este es el molde, la enzima empieza a copiar y supongamos que copia, y aquí le aparece el didesoxi de adenina. Estamos en el tubo 1, tubo de adenina. Después vuelve a empezar, copia, y aquí le aparece el didesoxi. ¿Ya? Ahí apareció el didesoxi. De adenina. Y así se me van generando los distintos fragmentos. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Un poquito. Díganme, por favor, cómo vamos. Sí, profe. ¿Vamos bien? Gracias. Ya, luego, como les decía, vamos a separar los fragmentos, con lo cual hacemos una electroforesis y vamos a poner entonces cuatro carriles, o sea, vamos a tener 4 pocillos, uno para cada didesoxinucleótido. ¿Ya? Uno para cada didesoxinucleótido y aquí faltó el marcador de peso molecular. Entonces, yo empiezo a separar los fragmentos. Los separé. Pero ojo, la lectura es 5', 3'. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Los fragmentos más grandes quedan más cerca del 5'. Los fragmentos más pequeños quedan más cerca del 3'. ¿Ya? Entonces, fragmentos más pequeños, parece que me equivoqué, al revés, disculpen. Este 5', los fragmentos más pequeños, y acá hay un 3' que no está dibujado, los fragmentos más grandes. Con ese dato, yo puedo saber que esto que está aquí, que son los más pequeños, son los que están más cerca al 5', ¿no es cierto? Y los más grandes son los que se elongaron más y están más cerca del 3'. Entonces, voy a empezar a dilucidar el gel. Aquí se separó el gel para mayor, para un método un poquito más fácil de seguir. Fíjense, yo empiezo a leer de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Cuál es la bandita más chiquitita? Esta de guanina. Por lo tanto, la primera base va a ser guanina.
¿Ya? La primera base va a ser guanina. Después le sigue en tamaño citosina. Por lo tanto, la siguiente base nitrogenada va a ser citosina. Después le sigue timina y timina. Anoto timina y timina. Después le sigue una adenina. Y así voy sacando la secuencia. ¿Se entiende, chicos? Pero esta secuencia que yo estoy sacando, esta secuencia es la secuencia de la copia de ADN. No sé si me explico. Vamos a volver al esquema. Este es mi ADN que yo quiero secuenciar. ADN a secuenciar. ¿No es cierto? Este es mi molde. Y yo estoy sacando la secuencia del de abajo, o sea, de la copia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una vez que tenga la secuencia de la copia, le hago la hebra complementaria, ¿ya? Y esta hebra complementaria es mi secuencia buscada. ¿Ya? Recuerden que esta lectura era 5', 3'. Por lo tanto, este es ahora desde acá arriba, 5', 3'. Esta es mi secuencia original, la que yo andaba buscando. La complementaria a la que acabo de sacar de la copia. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Se entiende o no? Ahí tienen un gel antiguo de los clásicos. Ahí les voy a explicar cómo se hace hoy día. De ahí les explico entonces cómo se hace hoy en día.